de Pepe Mujica, un líder político que ha dejado mucho, que ha dejado un gran legado, mucha reflexión. Vamos a estar hablando con los autores de este libro, Conversaciones con Pepe Mujica, se los muestro, y ya le doy la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Diego Molinas, es el autor del libro, y Sebastián Fernández, autor del prólogo, un homenaje a Pepe Mujica. Tanto hay para decir de Pepe, y tanto para homenajearlo, para recordarlo. Un libro me parece que puede ser un regalo hermoso en este aniversario y un momento muy especial para retomar los valores de Pepe. Bienvenidos, ¿cómo les va? Gracias, Valentina, por recibirnos, un gusto estar en esta casa y bueno, también poder compartirles un poco esta experiencia de que dos pibes de barrio se sientan a hablar con un expresidente. Sí. Y también una referencia ética en un momento en que el mundo necesita ese tipo de referencias. Totalmente, sentimos que nos hace falta el Pepe, ¿no? Por más que quede ese legado. Bueno, entiendo que son conversaciones, vos lo has dicho recién, que habrá mucho acá que se revela sobre la esencia, ¿no?, de Pepe Mujica. ¿Qué era lo más hermoso que tenía el Pepe para vos, Diego, y después le Sí, yo creo que el impacto es en una persona que vivía como pensaba. Y que cuando nosotros llegamos ahí, la casa de él se parecía a cualquiera la casa de nuestros vecinos, de nuestros tíos, y que él tenía la capacidad de entablar un diálogo simple, sencillo, con lo cotidiano, con lo doméstico, y de golpe irse a lugares de geopolítica, ¿no?, de anticiparse un poco a lo que está pasando en el mundo. Pero fundamentalmente, hablando desde el corazón, creo que lo que a mí más impactó fue la cercanía, la calidez de alguien que podría haber tejido asimetrías en el encuentro con nosotros, pero eligió la cercanía. ¿Y estuvieron los dos en conversación con Pepe? Estuvimos los dos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegan? ¿Cómo surge la idea? Mira, la idea surge del programa Barrio Adentro, un programa radial que se dicta, y bueno, surge la entrevista a través de Diego. Surge la posibilidad de ir, ¿sí? Diego ya estaba allá en Uruguay trabajando y bueno, me convoca, me dice, bueno, estamos en la posibilidad de estar al Pepe, ir a visitarlo al Rincón del Cerro, donde es él. Se fue traspasando, o sea, la entrevista fue de un jueves a un viernes, después iba a ser llamada telefónica y se estiró hasta el lunes. Así que estuvimos todo un fin de semana preparándonos para ese día, digamos, ¿no? Y él viviendo como describen, como siempre se dijo del Pepe, ¿no?, de forma muy austera, muy sencilla y llevando adelante en acciones lo que predicaba con la palabra, que quizás es lo que falta, ¿no?, a la mayoría de los líderes políticos. ¿Qué más le llamó la atención de él y de su coherencia? Bueno, nosotros somos dos pibes de Ingeniero Budge, un barrio que habitualmente cuando se aparece en streaming o en cosas públicas así, se lo cataloga como difícil, complicado. Y el barrio en el que vivía Pepe era muy parecido al nuestro. Entonces la primera pregunta fue esa: ¿por qué vos elegís vivir en un lugar en el que en algún punto a nosotros se nos impuso vivir, ¿no? Un lugar que hoy nosotros reivindicamos y hace parte de nuestra manera de construir el relato de lo público, pero que uno quisiera que tuviera mejores condiciones, ¿no? Y ahí empieza un diálogo con él, donde él se da cuenta que no somos grandes periodistas, que somos dos pibes de barrio que queremos hablar con él, y se da una cercanía, una calidez, donde en algún momento él empieza a entrevistarnos a nosotros, y empieza un diálogo muy profundo sobre que gira en torno a esa pregunta. La respuesta fue su modo de vida, ¿no? La respuesta fue que frente a una sociedad de consumo que cada vez se vuelve más brutal, deshumanizante, y que nos va quitando tiempo para los afectos, tiempo para aquello que es significativo en nuestra trama cotidiana, el vivir de ese modo es una denuncia a que hay injusticias estructurales que este mundo no logra resolver, y por otro lado que frente a la angustia que se nos produce ante esta invitación constante al consumo y a hacer aquello que nos exigen ser, el vivir como vivía Pepe conmovía, pero también te daba la oportunidad de sentirte bien siendo vos, ¿no? Claro, exactamente, sin tanta máscara, sin tanta cosa impuesta o mostrar. Y él decía siempre eso, que esa forma que él elegía de vivir le daba libertad, porque no estaba atando su tiempo al producir para consumir, y que esa es la verdadera libertad, decía, entre otras cosas, ¿no? Tantas frases épicas que ha dejado y que creo que más que nunca hay que embanderarse, ¿no?, de esos conceptos, porque la sensación que a mí por lo menos me da, y ustedes me dirán qué piensan, es que ese tipo de personas está lleno de buenas personas en el mundo, yo creo, la mayoría. Bueno. Pero uno piensa que al poder no llegan, que hay algo en las grandes cúpulas o en esos sectores altos del poder que ya pervierte mucho a la persona y que si llega un bonachón
sale hecho un malo, ¿no? Por ponerlo en esos términos polares. Bueno, nosotros decimos, Sebastián es docente en el Centro de Formación Profesional Néstor Kirchner en Budge, Sí. y es parte de esta práctica cotidiana virtuosa de solidaridad que tienen los barrios. Entonces nosotros decimos que en nuestro barrio hay un montón de Pepes Mujica, ¿no? Hay un montón de gente que desde un ensayo simple interpela un mundo injusto y hace la solidaridad. Sí, también creemos de que muchas veces la política ve a los barrios como actores secundarios, ¿no? Sí. Como, bueno, los barrios están para estas tareas específicas y no como vos estás planteando, me parece de enorme valor para ejercer una hipótesis de mundo posible a partir de la solidaridad de lo comunitario. Con lo cual yo creo que ahí Pepe demuestra un enorme valor a no perder esa esencia, ese canal de comunicación entre las grandes disputas, las grandes reflexiones y lo cotidiano que, como vos bien decís, tiene un enorme valor en un ensayo de mundo más justo. Claro. Vos, Sebastián, bueno, también preguntarte qué otros impactos has tenido en las charlas con Pepe en esas conversaciones y si te da esperanza pensar en otros Pepes Mujicas como posibles líderes. Sí, seguramente, primero nuestra experiencia es que nos reciba, ¿no? Nos reciba a nosotros. Sí. Eso me parece que es una mayor experiencia que lleve, porque quizás preparándonos para ese encuentro, veíamos viendo la línea de Pepe, pero que nos cuenta a nosotros, me parece que esa es lo importante, ¿no? Que nosotros ese por ahí, acercamiento, ese acercamiento, esa mirada, bueno, y ese encuentro que tuvimos. Sí, pero me parece que sí que hay mucho para tomar de él, sí, para sí, tomar. claro. Qué lástima que ya no esté. Yo decía, es el primer aniversario, está bien, ¿no? ¿Fue en 2025? Sí, sí, Falleció. parece mucho y parece poco, ¿no? Yo siento que hace más, o sea que fue muy dolorosa la pérdida para quienes lo queríamos, pero a la vez sí siento que como que quedó lejos. Bueno, hace mucha falta personas como él. También es un presidente que ha tenido, como todos los presidentes, sus críticas, ¿no? En Uruguay, ¿qué se percibía de esa crítica o de esa oposición a su mandato? Bueno, hay mucho cariño, ¿no? Yo creo que el proceso histórico de Uruguay, con su singularidad, ha ido cerrando algunas grietas y algunas heridas, y él también ha aportado mucho a eso. Su despedida del cargo de senador la hace junto con Julio María Sanguinetti, que era del Partido Colorado, puedo decir que eran opositores, y él fue ensayando de vuelta en la modalidad en que nuestra gente humilde va resolviendo los conflictos, fue ensayando un modo de hacer política que reivindicaba por encima del conflicto los vínculos, por encima de los desencuentros, la capacidad de construir proyectos comunes, y eso me parece que, como vos decís, le ha hecho mucho bien a todos los que queremos ensayar algo en lo público, en lo político, en lo periodístico, en lo social. Lo importante de la vida, pienso, ¿no? Porque recién con Federico, el invitado anterior, decíamos fuera del aire, todos merecemos ser felices, ¿no? Y hay que luchar, por ahí luchar es una palabra fuerte, pero hacer lo que se pueda dentro de cada individuo para garantizar el mejor bienestar para todos, ¿no? Me parece que tiene que ser por ahí el instrumento político, si no, realmente no tiene sentido. Y él tenía muy claro eso, ¿no? De hecho, lo decía casi literal como lo acabas de decir vos. Él en un momento dice, el milagro de la vida. Había 40 millones de posibilidades que naciera otro y te tocó a vos. Exacto. Entonces es este trecho de vida que hay que vivirlo al tope y con ganas, y se te puede ir consumiendo o se te puede ir haciendo algo por el bien del otro. Absolutamente. Bueno, es un libro para leerlo, les agradezco mucho que me lo hayan traído, lo voy a leer. ¿Dónde lo puede conseguir la gente, a quienes estén interesados y bueno, lo que quieran decir como para promocionar este trabajo de hoy, Sebastián? Bueno, en este momento se está vendiendo en el stand 337 del Pabellón Azul de la Feria del Libro, en Acercándonos Ediciones, pero si alguno no llega a poder comprarlo en la Feria del Libro, le sugerimos y los invitamos a que vayan a la página, a las redes y a la página de Acercándonos Ediciones, que es un poco quienes nos dieron la posibilidad y nos acompañaron en este proceso, y además de este libro hay otros libros que pueden ver ahí. Se comunican con Acercándonos y está la opción de comprarlo muy económicamente en formato digital y también en formato de papel, ¿no? Siempre es lindo tener el papel y Siempre es olfatear el papel ahora Siempre que está es un lindo. poco en desuso. Chicos, muchas gracias, Diego y Sebastián. Gracias por el trabajo que han hecho, que es un tesoro, porque esto queda para las generaciones que vienen que no conocieron al Pepe. Y bueno, lo recordamos con mucho amor en este primer aniversario de su fallecimiento. Gracias. Gracias a vos, Valentina. Gracias.